soja. Están afectando gravemente, como estamos viendo, a los supermercados, a los pequeños y a los grandes, ojo, ¿eh? Pero también otro sector importante, el de la construcción. Sebastián Molinero, secretario general de Andimac, de la Asociación Nacional de Distribución de Materiales. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado, Raquel. Gracias por acompañarnos. ¿Están ustedes también sufriendo de cerca las consecuencias, Sebastián, de este parón de transportes? Porque no le llegan materiales, eso retrasa, encarece y van a tener que acabar cerrando algunas obras, paralizándolas, ¿no? ¿Cómo están? Pues lo ha descrito perfectamente, porque en estos momentos, esta semana ya empieza a haber ciertas obras que se están parando de cualquier tamaño, pueden ser obras grandes, medianas, incluso reformas, porque si el producto no llega, no llega. Pero si esta situación no se alivia y no se toman las medidas suficientes para que, como ya también se comentó ayer en el comunicado de CB y CEPIME, haya el derecho al trabajo también pueda formar parte del derecho de las empresas y de los trabajadores a realizar su trabajo, si el material que nosotros tenemos que ir a fábrica, a las cementeras, a las yeseras, a las cerámicas, etcétera, a cargar el camión para luego llevarlo al almacén y a partir de ahí en tu entorno suministrar los diferentes tipos de obra, la obra que se construye paso a paso, producto a producto, en el momento en que falla uno no se puede poner el siguiente, por lo tanto la obra se para con los problemas de tiempos que se tienen que añadir, renegociaciones, etcétera. Imagino también el peligro de los puestos de trabajo, porque claro, en el sector de la construcción hay muchas obras, que se contrata gente para esa obra, hasta que no salga otra. ¿Eso también lo han cuantificado? En estos momentos cuantificar es muy difícil porque claro, es muy incipiente y sería un brindis al sol. Es una situación delicada y antes lo ha comentado Julio César, ¿no? Aquí no se puede producir ese efecto convulsivo que hoy compro 4 y luego estaré 3 días sin comprar, pero al final todos tenemos que comer. Aquí el problema que hay es que estamos hablando en un contexto que se puede agudizar de crisis, lo que de repente yo tenía previsto un presupuesto para hacer una determinada obra, si esta se dispara, se atrasa, etcétera, esto se para. Y no hay una razón para que vuelva a continuar si las circunstancias no cambian. Ese es el verdadero problema para un sector tan interconectado como el de la construcción, que obviamente se puede parar, si no me queda más remedio que parar. Pero pasado mañana la pregunta es, ¿volveremos? Claro, y eso ya va a depender del contexto económico. Claro, porque imagino que ahora se paralizará, pero todo el material encargado que no ha llegado va a tardar en llegar, aunque esto se desconvoque, ¿no? Eso también retrasa. Efectivamente, porque en el momento en el que se desconvoque, en algunos casos puntuales lo que se va a producir es gran necesidad de acopio de productos y por lo tanto muchos camiones en lista de espera, con lo que el tráfico se dificultará y los procesos tardarán. Pero en cualquier caso, ya en ese momento ya sabemos que vamos a volver a trabajar y que ya sabemos que vamos a volver a dar respuesta a la demanda. El problema es cuando estás en una situación que ya es la segunda semana en el que se ha ido agudizando el problema y donde cada vez más empresas no han podido acopiar el producto. Y esto se suma, que es el peligro de fondo, realmente esta crisis del transporte es una crisis del transporte que, pues bueno, la gota que ha colmado el vaso ha sido la energía, pero es que la energía afecta a los procesos de producción, a los procesos de transporte y a los procesos de ejecución. Y es ahí donde está el verdadero reto, porque el verdadero problema puede venir si no se toman medidas que permitan aliviar de forma transitoria, aunque sea, hasta que los mercados se alivien, esperemos que eso suceda, los costes energéticos que las empresas tienen que asumir, porque eso es una espiral muy peligrosa de precio que lo que va a representar o a generar es un freno de la actividad. La clave está en que este freno no sea muy agresivo. El freno lo tiene que haber, pero que sea un freno que pueda, que no se lleve por delante a las empresas. Y esa es la parte de quienes construyen, porque luego está la parte de a quienes nos construyen. Y es que nos dan un presupuesto, pero las constructoras o las empresas que se dedican a las reformas, y hablo con conocimiento de causa, te dicen que no se pueden comprometer en realidad a que finalmente el presupuesto vaya a ser ese, porque lo hacen ahora, pero ni saben si van a llegar los materiales, cuando lleguen los materiales qué precio van a tener, de manera que uno está expuesto y debe de ser un mal momento ahora para ponerse a hacer obras, ¿no?
A ver, ahí es también jugar con la responsabilidad y la confianza, ¿no? Es cierto que no se pueden dar presupuestos a 3 meses vistas, se están dando presupuestos a muy corto plazo, en virtud del tipo de materiales más o menos corto. Esto pone en duda, pero también se pueden aplicar fórmulas, es decir, mira, este es el precio que hay, en virtud de cómo se afecta la energía, tendremos que modificar el resultado final. Obviamente, esto es muy complicado de gestionar desde el punto de vista del usuario final. Claro, pero este es el verdadero problema, es que lo has explicado perfectamente. Es que además hay otro problema añadido, y es que están llegando los fondos europeos. También hablo con conocimiento de causa. Yo no vengo a hablar aquí de mi libro, lo que pasa es que lo puedo hablar de primera mano. Yo sé pero son las consecuencias de lo que estoy hablando. No, es que hay subvenciones, todas las subvenciones que vienen de Europa, los planes Next Generation, los fondos PRE, para poder hacer, bueno, pues obras de eficiencia energética, mejorar la calidad energética de las viviendas, en donde tienes que hacer un máster para poder presentar los papeles, que no es nada fácil. Lo que pasa es que tienes que presentar los presupuestos, pero esos presupuestos luego, las subvenciones fallan a 6 meses. En el mejor de los casos, tiene la administración 6 meses para responder, y son unos presupuestos que te obligan a presentar, pero que en realidad seguramente se parecerán como un huevo a una castaña en el momento que resuelvan, teniendo en cuenta la circunstancia en la que está ahora. Es decir, tú haces un presupuesto, si esto se mantiene, el presupuesto te lo comes y te subvencionarán, si tienes suerte, lo que dijiste que te iba a costar. Si cuando vayas a ejecutar la obra, de las características que sea, los precios han subido como siguen subiendo, más. Correcto. Y esto es endiablado. Aquí hay 2 problemas, en efecto, y este es un tema muy importante que, bueno, la urgencia quizá no nos lo permite ver. Estos fondos se van a empezar a aplicar a partir de abril, entre abril y mayo. Es de esperar que todas las comunidades autónomas ya publiquen cuál va a ser el modelo de gestión de estos fondos para la rehabilitación energética de edificios y viviendas. Y hay 2 problemas. Uno, el que acabas de mencionar, no lo voy a repetir, pero que si esta situación, esperemos que sea transitoria, se alivia, quedará una estabilidad a un determinado precio. ¿Qué ocurre? Que estos fondos están planteados de acuerdo a unos presupuestos de obra que obviamente no son los actuales, eran los de hace 2 años y medio o 3. Era un mercado de la construcción tradicionalmente en el que las subidas de precios eran muy livianas, ¿no? De manera que no hacían daño a la intensidad de las ayudas. Pero claro, cuando estamos hablando de una intensidad de una ayuda del 50%, por ejemplo, ¿no? Porque las ayudas van a ir desde el 40% hasta el 100%, y esto es una gran oportunidad para todo tipo de consumidores. Pero si esa intensidad de las ayudas, construida en base a unos presupuestos medios de hace 3 años, se quiere aplicar ahora, ese presupuesto necesariamente ha subido. Ya subió el año pasado, y en estos momentos pues ha subido mucho más, ¿no? O bastante más. Entonces, yo creo que aquí lo importante es en qué modo se puede llegar a adecuar la intensidad de las ayudas teóricas planteada para un tipo de presupuesto medio de intervención del año 2019, que es cuando se tomaron las referencias para poder hacer este trabajo. Por supuesto, no se puede hacer con la actualidad, a un presupuesto que se ha incrementado entre un 20%, en virtud de soluciones, 20-30% en algunos casos, ¿no? Depende de soluciones, puede ser más o puede ser algo menos. Claro, la intensidad de la ayuda también cae. Ayer, por ejemplo, en Inglaterra sí que dijeron que precisamente para aliviar este problema, y durante un tiempo muy concreto, no sé si eran 3 meses o 4 meses, lo que se iba a hacer es aplicar un tipo cero para todo este tipo de productos que se han visto afectados por la crisis energética, de manera que la intensidad de las ayudas se mantenga, pero por otra parte no frene la necesaria activación de este mercado, que además es estratégico, como lo estamos viendo, es estratégico a nivel nacional y a nivel europeo. Pues Sebastián Molinero, gracias por acompañarnos y bueno, suerte, porque aunque esto se solucione, como nos ha explicado, pues después queda tiempo para que volvamos a la normalidad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Raquel. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero seguimos hablando